La reparación integral es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al derecho internacional humanitario y o las violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, que han sufrido daños severos en sus vidas, su integridad, su patrimonio, sus proyectos de vida personales, familiares y profesionales. Propende por reconocer el daño causado, contribuir a la reconstrucción del proyecto de vida, devolver a la víctima su estatus y la garantía de sus derechos, dependiendo del sufrimiento particular, de la visión del entorno y el sentido de justicia que cada una de ellas pueda tener, pero mejorando su nivel de goce efectivo de derechos. La reparación integral comprende 5 medidas. Cada una de estas medidas es implementada por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Sin embargo, no todas las víctimas acceden a todas las medidas de reparación. El acceso depende del tipo de hecho, del daño sufrido y de la voluntad de las víctimas para acceder a las mismas. Teniendo ya claro la definición de la reparación como componente de nuestro proceso de justicia transicional, procederemos con un pequeño marco normativo que permite la implementación de estas medidas en Colombia. Comenzando por nuestra norma de normas, la Constitución Política establece la obligación del Estado de proteger y respetar los derechos humanos de las personas, brindando así asistencia a las víctimas, garantizando el restablecimiento de sus derechos y el acceso a la justicia. Siguiendo por este mismo mecanismo se encuentra el bloque de constitucionalidad. En él podemos observar los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales reiteran lo expresado en la Constitución, el deber del Estado de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Los instrumentos internacionales han desarrollado los derechos de las víctimas al acceso al recurso judicial efectivo y permitir proteger sus derechos, al debido proceso, al acceso a la información y sobre todo a los mecanismos de protección y a la reparación integral, siendo fundamental para alcanzar estos objetivos que se difundan los recursos existentes mediante jornadas pedagógicas. Ubicándonos en un margen más normativista, encontramos que aunque precario, la Ley 600 del 2000 establece una participación de las víctimas que intervienen en los procesos constituyéndose como parte civil para solicitar el resarcimiento de los derechos causados por los delitos cometidos. En la Ley 600 del 2004, nuevo Código de Procedimiento Penal, se introdujo un nuevo sistema menos precario que el anterior, ya que desarrollaron los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, ampliando así su participación en el proceso y asimismo regulando las medidas cautelares para proteger los derechos de las víctimas y la indemnización de perjuicios y establece las pautas del incidente de reparación integral. Resaltamos la precariedad del mismo debido a que es en el marco de nuestro proceso de justicia transicional que se ha desarrollado lo que nosotros conocemos como componentes de reparación integral, que hablaremos de forma más detallada en una parte posterior. Es así como la promulgación de la Ley 1448 de 2011, conocida también como Ley de Víctimas, permite observar un verdadero enfoque en la reparación a las víctimas desde el punto de vista del derecho colombiano. Esta norma es la que contempla aquellas medidas que conforman aquello que se conoce como reparación integral: la restitución, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de no repetición y la indemnización. Y lo más importante, esta sirvió como la cuota inicial del proceso de paz con las FARC, posicionando a las víctimas en el centro o en el núcleo mismo, si se quiere, del proceso, y además dándoles la posibilidad de participar activamente en él. Firmado el acuerdo de paz, la reparación se concibió como uno de los pilares fundamentales de nuestro actual proceso de justicia transicional, abriendo la puerta a la implementación de medidas tales como el esclarecimiento de la verdad, la restitución de tierras, la rehabilitación y las indemnizaciones económicas, entre otros. De esta manera, se le dio un mayor respaldo institucional a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a lo que la Ley de Víctimas trajo a la mesa en un primer momento. Con todo, la Unidad para las Víctimas es la institución actualmente encargada de implementar el programa de reparación colectiva, haciendo una realidad y coordinando la realización de todos los objetivos planteados por la Ley de Víctimas y el Acuerdo de Paz. Dicho lo anterior, examinemos más de cerca cada una de esas modalidades de reparación presentes en nuestro proceso colombiano: la indemnización, la satisfacción, la rehabilitación, la restitución y la no repetición. La indemnización
Primero que todo tenemos que definir qué es la indemnización. La indemnización es el medio que se utiliza cuando no es posible restablecer totalmente los derechos de las víctimas. Es una forma de compensación. Esta debe ser proporcional y adecuada. Se basa en los perjuicios económicamente evaluables tales como el daño emergente y el lucro cesante, sin perjuicio de entregarse con ocasión a daño moral. Existen dos tipos de daños que dan lugar a una indemnización. Daños de carácter material, tales como daño físico, gastos funerarios o médicos, pérdida de oportunidades o ingresos, etc. Y daños inmateriales, tales como afecciones psíquicas, sufrimientos emocionales, etc. Las medidas de reparación no pueden confundirse con otros programas o servicios de atención humanitaria ni con lo que ofrecen las políticas públicas. Estos son complementarios a la reparación integral, pero en ningún momento se sustituyen unos a otros, así establecido por la sentencia T085 de 2010 de la Corte Constitucional. Pero ¿y entonces quiénes pueden recibir una indemnización y cómo? Las personas que recibirán el pago de las indemnizaciones son aquellas que se hayan inscritas en el Registro Único de Víctimas. La entidad encargada de administrar el Fondo para la Reparación de las Víctimas es la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, UARIP. Actualmente hay un régimen de transición para aquellos solicitantes de indemnización cuyo caso no fue resuelto bajo el Decreto 1290 de 2008, que contempló la indemnización por vía administrativa. Hoy en día los solicitantes entran en dicha calidad a la UARIP para ser evaluados e inscritos en esta misma entidad. Aclarando, como establece la C080 de 2018, que no le corresponde a la jurisdicción de la JEP imponer sanciones indemnizatorias de perjuicios. Las indemnizaciones están a cargo del Estado, a través del programa de reparaciones regulado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. También existen otros tipos de reparación, tales como la Resolución 03143 de 2018, la cual consagró como medida de reparación colectiva especial la indemnización étnica, que consiste en la entrega de recursos para la implementación de actividades y programas que beneficien a toda la comunidad. En la jurisdicción contenciosa, el Consejo de Estado también está facultado para otorgar medidas de reparación integral. ¿Y cuáles son las cifras que se tienen hasta este momento? El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 dispuso que la medida de indemnización ha sido recibida por el 12% de las víctimas del conflicto armado que tenían derecho a ella, lo cual es preocupante y deja en evidencia los obstáculos para el pago de la indemnización que existen en Colombia. Siguiendo con las medidas de satisfacción, de acuerdo a la Guía de Medidas de Satisfacción del Gobierno de Colombia, es un componente de la reparación integral. Estas medidas son acciones de carácter material e inmaterial dirigidas a las víctimas individuales y colectivas en el contexto del conflicto armado interno, tendientes a restablecer la dignidad de las víctimas y a difundir la verdad sobre lo sucedido, a través de la reconstrucción de los hechos y la preservación de la memoria histórica. Estas acciones tienen como principal objetivo proporcionar bienestar y contribuir a mitigar el dolor de las víctimas. Dichas medidas están en la Ley 1448 del 2011, en las cuales se encuentran a título enunciativo ya que pueden adicionarse otras. ¿Qué es la reparación simbólica? En el Decreto 4800 del 2011 se define como aquella que comprende la realización de actos u obras de alcance o repercusión pública dirigidas a la construcción y recuperación de memoria histórica, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la reconstrucción del tejido social. En la Ley de Víctimas se estipuló el deber de memoria del Estado dentro del proceso de la reparación integral y dichas acciones de memoria están en cabeza del Centro Nacional de Memoria Histórica. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo del 2018 y 2022, los avances del Centro Nacional de Memoria Histórica son la contribución a la verdad de 12.508 personas desmovilizadas, 150.000 hechos victimizantes, identificación de 380 iniciativas de memoria. Y para tener en cuenta, las medidas que son competencia de la JEP obedecen en su mayoría a medidas satisfactorias. La aplicación de las medidas de satisfacción no está supeditada a temporalidades estrictas, solo que las víctimas están ligadas a los procesos de reparación en curso. Además, pueden ser aplicadas a nivel nacional e internacional por aquellas víctimas en el exterior. La tercera medida es la rehabilitación. Esta se encuentra consagrada en la Ley de Víctimas y consiste en el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. La medida de rehabilitación proviene de varios organismos, como el Sistema General de Salud, el Consejo de Estado y, más importante aún, la Unidad para las Víctimas.
Esta última tiene la labor de reparar los daños individuales y colectivos por medio de apoyo psicosocial y realiza algunas jornadas de atención humanitaria tendientes a garantizar el componente a través de distintos medios, como lo son la implementación de estrategias de recuperación emocional, el acompañamiento psicosocial a víctimas que se encuentran en el exterior, a las familias víctimas de desaparición forzada y homicidio durante los procesos y las etapas judiciales que implican la búsqueda y entrega de cadáveres de sus seres queridos. Esto se realiza por medio del Grupo de Enfoque Psicosocial de la Dirección de Reparación. De acuerdo a la Unidad para las Víctimas, durante el año 2017, los profesionales del equipo psicosocial para acompañamiento a entregas de la Unidad para las Víctimas realizaron 100 acompañamientos psicosociales en las diligencias judiciales de prospección, exhumación y entrega de información en proceso de búsqueda e identificación en 9 departamentos. Aproximadamente 254 familias contaron con el acompañamiento psicosocial durante las diligencias. Aparte de estas últimas cifras, hasta el momento no se cuenta con un índice que evidencie la situación de recuperación emocional de las víctimas del conflicto armado. Ahora bien, en cuanto al componente de restitución, este se contempla como la realización de medidas individuales o colectivas para restablecer los derechos de las víctimas a la situación anterior a los hechos que ocasionaron su violación, a través del restablecimiento de su libertad, de la tierra, de la propiedad, de la vida familiar, de la ciudadanía, entre otras. Hoy por hoy, la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras es el órgano del gobierno designada para acompañar a las víctimas en este proceso y tiene 2 rutas, una ruta individual y una ruta étnica dirigida a las comunidades indígenas y afro. Los titulares de este componente son aquellas personas que fueron propietarias, poseedoras de predios o explotadoras de bienes baldíos cuya propiedad se pretendiera adquirir por adjudicación y que fueron víctimas de despojo o abandono forzoso desde el 1 de enero de 1991 con ocasión al conflicto armado interno. El procedimiento de restitución es de carácter mixto, en cuanto tiene una fase administrativa que consiste en la inscripción de los predios en el registro de tierras despojadas precedido de una solicitud y posteriormente una fase judicial en donde se materializa la restitución en única instancia por un juez civil especializado en restitución en caso de no existir oposiciones y en donde la sentencia constituye pleno título de propiedad. A corte de abril de 2021 se han recibido 129.667 solicitudes, de las cuales el 86% han sido gestionadas por la Unidad de Restitución de Tierras y las cifras de personas beneficiadas asciende a 40.421. A pesar de operar de forma autónoma, las garantías de no repetición están relacionadas con la reparación integral. El objetivo es el de prevenir violaciones futuras de los derechos humanos y fomentar, dentro de la justicia transicional, la protección de los derechos al requerir reformas institucionales y nuevas políticas públicas y sociales. Se debe asegurar el desarme de los grupos armados ilegales y sancionar a las personas vinculadas, así como establecer políticas claras de reconstrucción política y social. Para garantizar la no repetición, también se debe implementar programas educativos sobre los derechos, sus mecanismos de protección y las consecuencias de la violencia. Es sumamente importante la presencia de defensores de derechos humanos y líderes sociales para poner en funcionamiento las garantías de la no repetición. Se consideran víctimas para los efectos de la Ley 1448 del 2011 aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno en Colombia. Al 30 de abril de 2021 hay 9.134.347 víctimas de este conflicto y 7.364.207 víctimas sujetos de acción, las cuales se consideran por la Ley 1448 del 2011 como aquellas víctimas que pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y o reparación. No presentan novedades por fallecimiento a causa o no del hecho victimizante, identificadas con números de documentos válidos y han solicitado ayuda humanitaria directamente o a través de un familiar, que de acuerdo con la última ubicación conocida vive en el territorio.